un programa más de Mundo Joven. En el día de hoy vamos a estar con un súper invitado desde Luque, de la República de Luque nos acompaña Jesús. Vamos a estar hablando de un tema que nos viene importando desde hace mucho tiempo, pero más desde la pandemia. Estos 2 años de pandemia fueron cruciales y desencadenaron muchos traumas en muchos jóvenes. Y uno de ellos es la depresión. Entonces con nuestro hermano Jesús vamos a estar hablando de este tema. Pero antes queremos recordarles que puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, de WhatsApp. Puedan escribirnos, van a aparecer en pantalla como Mundo Joven. Puedan dejarnos sus consultas, si les gusta el programa, alguna iniciativa que quieran que hagamos. Y también, si quieren formar parte de esta gran familia de Mundo Joven, pueden comunicarse, ya que para que el programa siga al aire necesitamos de tu apoyo, de tu aporte para seguir al aire. Así que comunícate con nosotros a través de las redes sociales y del WhatsApp. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios estamos bien. Estamos Muchísimas bendecidos. gracias, muchas gracias por tu sí, por venir a participar de este programa. Queremos un poco conocerte para iniciar. ¿De dónde sos? Ya dijimos, ¿verdad? Sí, bueno, soy de Luque, soy licenciado en Psicología Clínica, tengo 31 años, trabajo desde el modelo cognitivo-conductual de intervención, específicamente las terapias basadas en evidencia. Mi intervención clínica se centra, o mi especialización va por los trastornos depresivos y también los trastornos ansiosos, toda la gama de trastornos de ansiedad y también ya las diferentes derivaciones también de los trastornos del estado de ánimo. ¿Hace cuántos años que te dedicas a la psicología? Aproximadamente 5 años ya, bueno, 6 sumándole con el 5.º año, ya voy por los 6, 5, 7 años aproximadamente que estoy, digamos, trabajando, pero con título que ejerzo la profesión ya desde hace 5 años. ¿Y tenés algún servicio dentro de tu comunidad, lo pastoral? Sí, estoy en 2 comunidades, vamos a decirle. Estoy en el equipo de liturgia del santuario de Luque y también estoy ahora en el equipo de formación de la parroquia Santa Librada. Estoy ahí apoyando en algunas cosas momentáneamente. ¿Cómo se hace para estar en todo? Porque prácticamente la labor del psicólogo es muy amplia, es muy compleja y muy estresante también, diría yo, ¿verdad? No sé si me puedes decir lo contrario. Bueno, la verdad que sí, todos los profesionales, digamos, de los que trabajamos en la salud con personas, corremos el riesgo de quemarnos, como se dice, ¿verdad? Le decimos burnout al estrés laboral. Entonces sí, tenemos que hacer algunas estrategias para poder lidiar con eso, ¿verdad? Igual entre el servicio pastoral más el servicio profesional, por más de que te santifica, te planifica como persona, sí vemos de repente ejercicio, salida con amigos, paseos, etcétera. Sí, hay estrategias, sí, es cansador, agotador, sin embargo, igual es una fuente de santificación, ¿verdad? Y yo me siento pleno hasta hoy en día en todos los servicios donde estoy. ¿Y en lo pastoral cuántos años llevas? Y en ambiente pastoral, digamos que allá por el 2003 empecé, no sé, 2005 oficialmente con la Juventud Franciscana, donde empezó básicamente todo este recorrido, ¿verdad? Hasta hoy en día, ¿verdad? Desde mi encuentro con Jesús y ya mi proceso de conversión hasta hoy, ¿verdad? Que seguimos, ya ponerle como que casi 20 años, 19 años aproximadamente ya que estoy. ¿Y tu proceso pastoral influyó en que elijas esta carrera de psicología o no? Bastante. Una de las formas o las fuentes, digamos, a partir de la cual Dios me habló, digamos, para seguir esta profesión fue en mi fraternidad con los hermanos de comunidad, ¿verdad? Siempre yo tenía planeado seguir otra profesión, ¿verdad? En el colegio seguí técnico en salud, allá en Luque también. Y bueno, Dios me fue mostrando que iba más por la cuestión humana, por el lado de ir, digamos, procesando las emociones, los sentimientos. Me acuerdo que en el hogar de ancianos donde yo hacía las prácticas me emocionaba más hablar con los abuelitos y preguntarle cuántos novios tuvo en su juventud, por ejemplo. Entonces para mí era mejor que al traer esos recuerdos era más terapéutico para ellos que solamente vendarles o curarles. Entonces ahí es como que Dios me fue hablando y los compañeros de comunidad se acercaban y me hablaban, me contaban lo que les pasaba y había esa apertura que es propio de la profesión, ¿verdad? Esa apertura de los demás hacia uno y poder, digamos, con las palabras, como decía un profesor, curar por medio de la palabra, decía un profe. Curar por medio de la palabra. Es algo muy importante porque el saber escuchar
es una virtud muy importante que tiene que tener el psicólogo, ¿verdad? Sin muchas veces aportar en la vida del otro más que escuchar. Así mismo. Y vos te diste cuenta con tu servicio pastoral que escuchar, vamos a decirle, Sí. era tu vocación, más o menos. Sí, era lo que más me planificaba, me encantaba cuando mis propios hermanos de comunidad, ¿verdad? La fraternidad mismo se abría, me contaban sus problemas, cuando pasaban algo en su casa, cuando no salía algo en su noviazgo, venían y me preguntaban a mí. Yo era inclusive mucho más joven que ellos a veces, ¿verdad? Entonces yo les escuchaba y les decía algunas cosas, ¿verdad? Sin tener la formación que hoy tengo. Sin embargo, las personas igual salían con un consuelo, ¿verdad? Y por gracia de Dios también, ¿verdad? Era ya Dios preparándome. Yo pienso que Dios siempre ya nos crea desde la eternidad con ciertos talentos que luego Él propicia para poder profesionalizar y llegar a algo más y poder vivir de eso también. Y dentro de lo que es la formación, me habías comentado detrás de cámara que enseñás también. Sí, enseño. Enseño religión en el colegio y también estoy por la universidad en mi facultad, que es donde me recibí en filosofía, como auxiliar de cátedra de psicometría. Me gusta mucho la investigación instrumental, estadística aplicada a la psicología y todo lo que tiene que ver con investigación me encanta. Tutorías también hago de tesinas, de tesis. Estoy en eso. ¿Cómo la gente te encuentra en las redes sociales si quiere ir a consultar con Jesús, quiere conocerle más? ¿Cómo hace para contactarse con él? Bueno, en Instagram estoy como Jesús Mesa Amarilla, Jesús.mesa amarilla, y en Facebook también estoy como Jesús Mesa Amarilla. Y bueno, en Twitter también suelo estar así, todo es Jesús Mesa Amarilla, sería siempre esa misma denominación, Jesús Mesa Amarilla. No, nada de psicólogo, así nomás. ¿Y en tu consultorio? ¿Dónde queda tu consultorio? Y la verdad que estoy atendiendo en la zona de Asunción, sobre Cubichec, más o menos, un consultorio. Y Herminio Jiménez, estoy ahí los viernes también, ¿verdad? Estoy también por la zona de Luque. Estoy en la policlínica de la cooperativa de Luque también. Y bueno, en esos lugares es donde me van a encontrar, ¿verdad? También hacemos las sesiones de manera online, también virtual. Hay varios pacientes que son de otras ciudades, de repente así muy lejanos, que me sorprende también a veces cómo llegan. ¿Y esas sesiones virtuales se dieron ahora o con la pandemia ya? Antes, según me cuentan, ¿verdad? Los profes, ¿verdad? Que siempre hubo. Sin embargo, aquí en Paraguay, al menos después de la pandemia, la mayoría nos envalentonamos y nos lanzamos a la virtualidad. Sí. Ah, siempre hubo las consultas con... Sí, es una práctica ya en otros países, ¿verdad? Ya de repente en Europa, en España, en Brasil ya era algo común. Sin embargo, con la pandemia como que se reforzó más, ¿verdad? Esa modalidad, ¿verdad? Y fue un auge cuando empezamos allá por el 2020, allá en marzo, abril. Fue una modalidad, un desafío, sin embargo nos fuimos acostumbrando y quedó. La verdad que vino para quedarse, como se dice. ¿Y te tocó atender muchos pacientes en esa metodología? Sí, bastante, eran todos, o sea, todos los pacientes que atendía en ese tiempo, desde marzo hasta agosto, julio aproximadamente, eran totalmente virtual. O sea que con la pandemia no paraste. No. Ahí se intensificó el trabajo. Sí, yo no paré, tenía encima el colegio, la facultad, encima otra vez tenía los pacientes, era encima otra vez la actividad pastoral cuando yo entré en el equipo de formación de la pastoral juvenil y era todo un tema, pues sí. ¿Y cómo se hace para estar en cada situación, en cada servicio sin que te desgaste? Eso es cosa que hasta yo mismo me pregunto, ¿verdad? Y me preguntan también, ¿cómo haces? Y bueno, no puedo yo atribuirme tanto, soy organizado y decir, porque hay veces que, como todo ser humano, no soy muy organizado. Yo le atribuyo mucho a la gracia, ¿verdad? Y ya es la gracia la que nos da ese plus, ¿verdad? Pero sí, también requiere, no sé, me levanto más temprano, o hay cosas que dejo un día, voy por proceso, hago una parte acá, otra parte aquí. Continúo al día siguiente con otro y es así, es estar ahí, hay cosas que pasan días, ¿verdad? Y bueno, flexiblemente acepto que no puedo con todo a veces, entonces es más llevadera la cosa, ¿verdad? No siempre se puede con todo tampoco. ¿Te tocó a veces renunciar a algo que querías porque ya no daba tu tiempo, ya no daba...? De repente lo que hago para regularme, ¿verdad? Para cuidarme es, de repente los martes me doy un tiempo a mí, ¿verdad? Digamos que tengo ese tiempo libre, ya que los domingos sí o sí hay actividad pastoral. Antes acostumbraba los lunes, pero ahora los lunes trabajo y los martes es como que
no atiendo pacientes, no agendo, o si agendo uno y hasta ahí. Y después ya es para hacer otras cosas, irme por ahí a pasear, irme a la peluquería, etcétera. Dejas un tiempo de calidad para vos. Sí, exactamente, sí, justamente para mí. ¿Es siempre los martes o varía? Los martes es por ahora, de repente varía de acuerdo a las circunstancias. A veces, ¿Y por qué los martes? Y como que después del lunes, no sé, antes era lunes, porque domingo sí o sí era hasta tarde la actividad, ¿verdad? Entonces, elegí martes por ahora, no sé, es como que me corta ahí, como que puedo conectarme con otras cosas, ¿verdad? ¿Y la actividad familiar? ¿Tenés también tu espacio con la familia? Sí, básicamente estoy en mi casa, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hacemos actividades con mi hermano, lo que más suelo compartir, ¿verdad? Salimos, a veces no tanto también a caminar y cosas así, ¿verdad? Salimos a caminar, nos queda cerca de Iguazú, que es uno de los que más me gustan, ¿verdad? Siempre comparto cosas en las redes sobre eso, ¿verdad? Entonces... ¿Cuántos hermanos tenés? Somos dos nada más. Dos. ¿Vos sos el menor? Yo soy el mayor. El mayor. Sí. ¿Y el menor cuántos años tiene? Y él tiene ahora, estará por los 25, si es el 97, tendrá por los 25. Ya, por 25. ahí. ¿Y vos tenés? Yo tengo 31. 31. Sí. Se llevan bastante bien, ¿verdad? Sí, ¿No bastante suelen pelear o...? No, la verdad que no. No. La verdad que no nos solemos pelear. ¿Y vos le haces terapia a tu familia o No, con la familia no? No, con la familia no es aconsejable, no, es poco ético, amigos, familiares, parientes, no. Tiene que ser derivado a otra persona, siempre tiene que ser así. Yo una vez le pedí ayuda a mi amiga. Me estás dejando de... Bueno, Ya. lo siento, amiga. Pero no es aconsejable, entonces, amigos... No es ético, la verdad. No se nos recomienda atender a... De repente podemos escuchar como amigos y dar nuestro consejo, pero no hacer un proceso terapéutico, no es aconsejable. Entiendo. Derivas nomás. Se deriva. Sí. Y tengo entendido que hay diferentes ramas dentro de la psicología. ¿Vos te centrabas en...? Yo me dedico específicamente a la clínica. A la clínica. Sí, al consultorio. Dentro de psicología está laboral, forense, educacional, la parte investigativa. Yo me dedico a la parte de investigación y también a la parte de docencia y lo que sería la clínica, el consultorio. Atender pacientes, hacer tratamiento, administrar test para ver si resulta o no la terapia. Eso es lo que básicamente me dedico yo, ¿verdad? Existen otros colegas que básicamente se dedican a la docencia o a la investigación o están en psicología deportiva, como otra colega que está en Chile, que es mi compañera de tesina, por ejemplo. Otro que se dedica netamente a la docencia y a la psicología deportiva, que es mi colega, mi socio también de la carrera. Estamos variados, digamos. Variados. Y cuando uno se va al consultorio y no está dentro de lo que es el ramo de ustedes, directamente le derivan a esas otras personas, ¿hay como una asociación de psicólogos o cómo funciona? No específicamente, no hay así, pero conoces más o menos de acuerdo también a la característica del paciente, a sus valores. Si vos vas, digamos, derivando. O sea, por ejemplo, de pareja yo todavía no agarro. Así que le digo bien, mira, te puedo ayudar en esto, pero hasta aquí. Eso, un buen terapeuta se caracteriza también por conocer sus límites y por saber qué es lo que puede o no hacer, ¿verdad? Porque lo que queremos es el bienestar del usuario en este momento, ¿verdad? Entonces yo, depresión y ansiedad, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? En adolescentes, en niños y adultos, ¿verdad? A veces uno me dice niños, queremos atender niños, ¿verdad? Pero no. Si hay un cuadro depresivo o de ansiedad, sí te voy a trabajar con el niño, pero otros casos no, como conducta oposicionista desafiante, por ejemplo, ¿verdad? Los famosos chicos que no hacen caso, ¿verdad? Entonces, no, yo no me dedico a esa área. Y con respecto a las investigaciones, ¿qué tipo de problemas te tocó investigar? Y la verdad que tutorear bastante, desde el 2017 que estoy como tutor de tesinas y aparecen varios casos, ¿verdad? De repente toca a veces la parte forense, nada más yo me dedico a la investigación instrumental, o sea, digamos que yo hago los análisis de datos y digamos saco los datos en el formato APA, les explico cómo interpretar los datos, etcétera, para ir, digamos, viendo y haciendo las conclusiones pertinentes a la hora de la defensa de la tesina, que es lo que hacemos para la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, me había tocado uno sobre fibromialgia para una maestría que fue muy interesante, ¿verdad? Entonces que fue muy bueno, la verdad. Eso, sobre fibromialgia, sobre depresión, sobre burnout en bomberos, muchísimo, la verdad que ya muchas tutorías también ya pasaron. ¿Y la docencia es algo que
¿Te apasiona como la psicología o es algo que te complementa nada más? No, me encanta. A la par me re gusta también la docencia, tanto en el colegio como también en la universidad. Es algo que ya vengo arrastrando. Siempre me gustó dar charla, hablar frente a la gente, algo que se planificó y tuvo más fuerza cuando estuve en el equipo de formación, sobre todo, ¿verdad? Donde ejercí más un rol de docente o de direccionar. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a estar entrando en lo que es la depresión y cuáles son las causas. Así que no te pierdas en el próximo bloque. Volvemos con más de Mundo Joven. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Y regresamos con más de Mundo Joven y ahora sí vamos a interiorizar lo que es el tema de la depresión. Pero para eso tenemos que conocer qué es la depresión, Jesús. Bien, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un bajón, le decimos nosotros, ¿verdad? Una tristeza patológica, lo cual no es una tristeza normal, ¿verdad? Que empieza a contaminar todas las áreas de nuestra vida. Si vamos a catalogar el trastorno depresivo mayor, vamos a catalogar como un trastorno de los estados del ánimo caracterizado por una congoja, una tristeza patológica, o sea, una tristeza que es disfuncional, que me incapacita y que contamina todas las áreas de mi vida. O sea, que empieza a fermentar. Eso sería el trastorno depresivo así en simples palabras, así lo más rápido que podemos definir. ¿Y tiene sus niveles de la depresión o es de forma genérica? Y dependiendo del autor, pero lo que más nosotros tenemos como referencia hoy en día es, bueno, la verdad que Aaron Beck, ¿verdad? Nosotros tenemos, por más que existen posturas que tratan de ver la depresión no como una enfermedad, sino como algo del momento, algo contextual, o sea, estoy ahora con depresión porque paso por esto, ¿verdad? Entonces hay como que ciertas posturas, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros los clínicos siempre nos sirven los diagnósticos como un norte para poder trabajar con la persona. Entonces Aaron Beck sí tiene un test que yo suelo aplicar al comienzo de cada sesión para ver si es que o no funciona la terapia, si tiene que cambiar o no el terapeuta, donde sí puede catalogar entre leve, ausente, mínimo, moderado o severo, dependiendo de dónde, digamos, o de la puntuación que dé en ese momento el usuario con relación a las respuestas que dé y cómo está viviendo. Sí tiene un nivel, según el test de Beck. Pero la persona que dice que tiene depresión, ¿verdad? Porque muchas veces ya nos autodiagnosticamos, ¿verdad? Estoy con depresión. Y toda su vida todavía ha sido con depresión. ¿Puede una persona por mucho tiempo estar en depresión o es una situación así específica? Digamos que cuando, según el manual del DSM-5 hoy, ¿verdad? Cuando ya pasa los 2 años, una depresión, ya entramos en lo que es la distimia, que sería ya una depresión por más, digamos, por mayor tiempo, ya 2 años, ¿verdad? La depresión, para dar un diagnóstico, nosotros tenemos que ver todos los síntomas de la depresión que tienen que durar como criterio 2 semanas o más, según el manual. Ese es nuestro norte, ¿verdad? Sería como nuestra Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos viendo en ese momento. Pero sí, la depresión, cuando ya pasa más tiempo, 2 años, como yo digo, ya es una distimia, o la depresión enmascarada, personalidad depresiva, pero preferimos llamarle distimia, ya se da por más tiempo. Ah, o sea que sí puede darse. Sí, pero le llamamos distimia, y sería otro enfoque, ¿verdad? Depresión es una cosa, claro. Otra cosa ya es la distimia. Son trastornos del estado de ánimo, como la bipolaridad, la depresión, la distimia, la ciclotimia, son todos de la gama de los trastornos afectivos. Sin embargo, hablamos de la depresión nada más. Ya. ¿Y las causas de la depresión cuáles serían? Mira, la verdad que hablando justamente siempre desde una perspectiva contextual, podemos entender varias causas. Sí o sí, digamos que una de las causas podrían ser los eventos estresantes o los estresores que tenemos vitales en nuestro día a día. La muerte de un ser querido, la pelea con un novio, con la novia, la pérdida, ¿verdad? de un ser querido, como ya te dije, problemas económicos, ¿verdad? Pueden
digamos, detonar o dar oportunidad para un paso de una congoja, una decepción, una tristeza natural, normal, ocasional. Ahora, esa tristeza, si yo no cuento de repente con los recursos para afrontar esa tristeza, puede durar más tiempo y volverse más intensa. Entonces ahí puede ya convertirse en un problema. O sea, por ejemplo, una persona que está con una pérdida de un ser querido y se calla y ese dolor lo guarda adentro, podría estar pasando por una depresión. Y como te digo, tiene que pasar el tiempo. Ahí tenemos que ver la intensidad y la duración en la cual un duelo natural, un duelo normal, una congoja, porque la tristeza no es mala. O sea, nosotros a la depresión la llamamos como el resfriado común de las emociones. Es lo que más hay. Sí o sí, 3 o 1 de cada 3 personas va a tener o ya tuvo o está con depresión. O sea, 3 por lo menos está en esa, o sea, 1 de cada 3 dice, ¿verdad? Entonces, también podemos llegar a ver que sí puede darse ese cuadro depresivo en la persona y más aún de repente en la mujer. Sí, hay una gran posibilidad de ser mujer, de repente el estrato económico también, ¿verdad? Pero siempre hay que tener la intensidad y la duración. O sea, cuando la nariz como si se me chorrea, no necesariamente estoy engripado. Claro. Puede ser por varias causas. Lo mismo también, una tristeza aislada no necesariamente es depresión, es una tristeza natural. Ahora, en la depresión sí hay tristeza, suele haber tristeza. Así como en la gripe sí hay chorro de nariz también. Entonces, sí hay que ver la intensidad y la duración y la consecuencia que tiene en mi vida. O sea, puedo estar triste, pero igual trabajo, me voy, salgo con mis amigos, estudio, me conecto con la gente. Pero cuando esa tristeza empieza a contaminar, ya sea lo social, ya no salgo más, ya no me quiero ir a mi trabajo, me levanto más tarde, no puedo dormir, está teniendo consecuencias en mi vivencia, en mi funcionalidad, ya no disfruto. Si antes me encantaba irme a Luque, a ver a la cancha de Luque, hoy cosas que me encantaba ya no, ¿verdad? Ya les voy perdiendo. Si antes me encantaba comer una empanada de jamón y queso con los amigos, hoy como que ya le perdí el sentido. O sea, esa tristeza empieza a gastarme y restarme energía. ¿Y las causas más comunes por las cuales los jóvenes se van a consultar contigo? Y la verdad que al menos lo que yo escucho, ¿verdad? Clínicamente, ¿verdad? De alguna otra manera sí, ¿verdad? Suelen ser de repente, digamos, dificultades de repente familiares o con las parejas, ¿verdad? Pero sí la estadística suele mandarnos de repente los abusos, por ejemplo, sí suelen de repente, abusos en la infancia, por ejemplo, sí suele llegar después, más adelante, inclusive en casos más extremos, ¿verdad? Una depresión con síntomas suicidas, por ejemplo, ahí sí se da, ¿verdad? En esos casos más fuerte, ¿verdad? Pero suele ser de repente, digamos, más bien dificultades familiares, sí, de repente a veces una estructura un poco muy autoritaria, no tan democrática, ¿verdad? Una crianza de repente un poco fuerte, rígida, a ciertas cosas que van pasando. Igual también antecedentes de haber sufrido de repente bullying también en la infancia, puede llegar a generar más adelante un cuadro depresivo, se da. Y es un punto muy importante, me tocó con muchos jóvenes compartir, ¿verdad? Que la mayoría se quejaba de ese problema, ¿verdad? Que tiene en su casa, ¿verdad? Y que eso le cuesta sobrellevar, exactamente. ¿verdad? Entonces, qué importante es que la familia sea un apoyo para el joven y no una causa de depresión para su familia, ¿verdad? Y si es un recurso, ¿verdad? No siempre los padres con mala intención hacen lo que hacen, ¿verdad? Convengamos que a veces es el modo que aprendieron, ¿verdad? Sin embargo, cada persona también es distinta y va procesando las distintas situaciones de la vida como viene, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo a veces que podemos tener una dificultad, ¿verdad? Dentro del ambiente familiar. No siempre también es, porque a veces también hay ambientes familiares muy nutricios en donde también para entender una conducta no tenemos que centrarnos solamente en la familia o en una cosa. Está la genética, está la familia, está el colegio, está la universidad, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden incidir en esa persona. Puede ser su noviazgo, por ejemplo. Su familia todo bien, espectacular, pero su noviazgo no acompaña y eso le pone triste y no puede lidiar con esa tristeza. Entonces, pero sí suele ser clínicamente lo que yo vi, ¿verdad? Sí puede ser de repente dificultades de repente en el entorno familiar. O sea, puede ser una suma de cosas que detonen a lo que es la depresión, ¿verdad? Así mismo. Siempre hay una predisposición también, una carga genética. Suele haber comúnmente una carga genética
y también mi historia de aprendizaje, cómo yo aprendí a lidiar con la tristeza. Exactamente. Entonces vamos a seguir, ya me apasionó el tema de la depresión, pero vamos a seguir en el siguiente bloque hablando sobre la depresión en los jóvenes. Vamos a descubrir un poco más acerca de esta afección, así que no se pierdan de un bloque más de Mundo Joven. Regresamos con más de Mundo Joven y en este tercer bloque vamos a estar profundizando acerca de las consecuencias de la depresión. Hablamos de lo que era la depresión, ¿verdad? Lo que es la depresión y cuáles son las principales causas que detonan la depresión en la juventud. Ahora vamos a interiorizar un poco de cuáles son las consecuencias. O sea, la manifestación, cómo se ve la depresión. Sí.
Y bueno, la verdad que sí, la persona, si vamos a hablar de repente de características comunes que va teniendo la persona que nos indican, de repente, basémonos siempre en dos palabras claves: la intensidad y la duración. Esa intensidad y duración es como que esa tristeza natural empieza a tener consecuencias. Estoy más irritable, estoy más cansado. O sea, el síntoma físico de la tristeza, así como la ansiedad, es sudoración y palpitación. De la tristeza es falta de energía. Y esa falta de energía, esa sensación física de desgano, de falta de energía, empieza a contaminar las situaciones de mi vida. Estoy más tirado en la cama, estoy más mirando más tiempo el celular, ya empiezo a aislarme más de mis amigos, pienso que yo luego no valgo nada, que todo es una porquería, que nada tiene solución. Esa tristeza empieza, como siempre digo, a contaminar mi forma de ver el mundo. Nosotros le decimos a veces anteojos oscuros. Empezamos a ver la realidad, a filtrar la realidad desde los anteojos oscuros. Entonces sí, ahí ya me tiene que llamar la atención el aislamiento, cómo estoy pensando, estoy más autocrítico, me culpabilizo más de las cosas, tengo más falta de energía, dificultades en el sueño, como más o como menos, ¿verdad? O duermo más o duermo menos. Se puede dar de ambas. Exactamente, sí. Bueno, se da, tengo a veces, en algunos se da ya dificultades estomacales, ¿verdad? Ya dolores musculares, se presenta ansiedad, pero no es lo nuclear la ansiedad. Lo nuclear es la tristeza, la congoja. Decía un profesor, puede tener todos los síntomas, pero si le falta tristeza patológica, no es depresión. Tiene que haber, o sea, el síntoma capital que más se presenta, por eso le dicen depresión, ¿verdad? Y algunos, como te digo, dicen, ¿verdad?, que es una condición del momento, del contexto que me está provocando. Ese puede ser el ambiente mismo que me está provocando, ya sea, como te digo, familiar y todo eso. Entonces es como vemos la persona inclusive a veces camina más despacio, habla más despacio, como le empieza a aislarse, eso es lo que más llama la atención. Está más quejica, como que todo ve lo negativo, no se siente lleno, plena la persona misma, ¿verdad? Y siempre ella es culpable, o sea, él o ella siempre es culpable, o sea, siempre le pasa algo malo y no hay solución para su problema, ¿verdad? Hay ideación suicida, ya pierde el sentido, se desconecta de sus valores la persona, ya no vive prácticamente sus valores. Si se iba mucho a la pastoral juvenil, a dirigir o a cantar, ya no se va más, se va a veces y así. Hay casos de actores, ¿verdad?, muy famosos que fallecieron a causa de la depresión, pero que no presentaron estos síntomas de alejamiento, sino que todo lo contrario, siempre presentaban alegría, ¿verdad? ¿Se puede dar también de esa forma o cómo? Mira, chistear y estar así vivaz no siempre es un indicador, ¿verdad? En la exploración, en el tú a tú, en el discurso, podemos entender un poco cómo se está viendo la persona y cómo ve el mundo la persona. Así se dan casos, por ejemplo, inclusive de los grupos más de la onda grunge. Si uno lee de repente las letras, puede entender un poco algunas cuestiones que van diciendo algunos cantautores en ese caso, ¿verdad? Se da bastante, ¿verdad? Sí. Que llegué también yo a ver de repente. Uno mira las letras y ve, sí, esto evidentemente cuando uno ya conoce de repente, sí, no, está viendo el mundo desde una perspectiva muy, muy negativa. Evidentemente, por más de que me ría, por más de que tenga placeres momentáneos, ¿verdad? Igual cuando estoy ahí solo conmigo, pensando, si hay una disconformidad conmigo mismo, no siempre la externalizo. Entonces siempre es importante que la persona que está a ver su recurso más nuclear que le conoce puede estar conociendo un poco, ¿verdad? O le ve en ese letargo, en ese enlentecimiento de repente a la hora de concentrarse, porque también cuesta concentrarse. Bastante. A veces, por ejemplo, en los chicos, los adolescentes se dan las notas bajas en el colegio. Sí, digamos que ya baja sus notas, no quiere estudiar, entonces le va mal, porque no es que no estudia porque está perezoso, hay que mirar bien, sino que el desgano es tal que le impide de alguna u otra manera poder realizar esa actividad. Y se da. También pierde habilidades sociales, ya no socializa tanto, etcétera. Se da. Qué importante que los padres también puedan informarse un poco más de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque así pueden notar en sus hijos este tipo de conductas y poder tratarlas a tiempo porque así se dio muchos casos de jóvenes en mi entorno, ¿verdad? Que pasan por la depresión, ¿verdad? Y no pueden salir de eso y muchos se llegaron a suicidar, ¿verdad? Sí. Pero tampoco
algunos dicen, ¿verdad? ¿Cómo era tan alegre? ¿Verdad? Inclusive daba consejos y era la persona que le escuchaba a todo el mundo y se suicidó y estaba con depresión. Se veía o estaba pasando por un problema que en cualquier momento del día se sentaba y decía, no, yo no puedo salir de esto más o menos. Entonces, porque la persona que se suicida no necesariamente quiere acabar con su vida, lo que quiere es mitigar y dejar de sentir el dolor que le está generando esa situación que no puede controlar. Entonces no es que la persona que se suicida se quiere morir, como decimos siempre, sino que ve como recurso o como para acabar con ese dolor la muerte, ¿verdad? Entonces sí, es siempre nosotros cuando hacemos la exploración, y siempre hay, ¿verdad? Pasó por tu mente, ¿verdad? Le hacemos la exploración, la contención, si ya pensó, si hay ideación, si hay plan, ¿verdad? Si ya tiene fecha, ¿verdad? Para consumar. Entonces sí, se hace toda una exploración, ¿verdad? Y toca estar en esa detección, ¿verdad? Se suele dar, hay casos donde no se da, donde hay depresiones donde no se da. ¿Te tocó personas que te contaron eso? Sí. Que estaban con depresión y te dijeron quiero... Sí, es algo que se da siempre, al menos en este tipo de casos, ¿verdad? Que yo decidí trabajar, sí, es algo común. Es algo común. También en el trastorno de pánico suele haber, y en trastornos bipolares también suele haber, pero sí, hay depresiones donde hay síntomas suicidas, hay con ideación suicida. Entonces, nosotros siempre decimos que en ese caso sí rompemos el secreto profesional cuando corre en peligro la vida de la persona. El resto no, pero sí, para siempre se quiere cuidar la vida, defender la vida en todas sus formas, decimos, ¿verdad? Entonces, es una forma también de cuidar la vida. Y va a ser otro tema también para profundizar lo que es el suicidio, ¿verdad? Porque es un tema que realmente influye en la juventud de hoy, por sobre todo, y que muchos están lastimosamente acudiendo a eso. Pero lo que es la depresión en el joven específicamente, conocemos a jóvenes que tienen esta enfermedad. ¿Cómo nosotros hacemos para ayudarle? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Que se abra a nosotros esa persona, o directamente no podemos hacer nada. No, claro que sí. Primeramente, luego ver como una condición. A veces la palabra enfermedad es muy estigmatizante. Entonces estamos con depresión. No es que tenemos la depresión, estamos con una depresión y es una condición en el momento, ¿verdad? La persona cuando habla, detecta, siempre tiene una apertura de escucha y sin juzgar, ¿verdad? Sin prejuicio, ¿verdad? Sin ir, digamos, diciéndole, por ejemplo, te dicen, vos tenés todo, ¿cómo no vas a valorar? Eso peor otra vez, me siento lo culpable con muchas cosas, al final no valoro otra vez las cosas, entonces peor se siente la persona. De todas esas cosas que hay que cuidar, que no todos sabemos, ¿verdad? Y que no todos tenemos por qué saber también, sino que justamente para eso es estos espacios, ¿verdad? Importantes, para saber cómo lidiar cuando estamos un poco sensibles en ese aspecto, ¿verdad? ¿Y te tocó como persona, ya antes de ser psicólogo, pasar por la depresión o no? Como persona, anteriormente. A ver, o sea, de tristeza sí, normal, sí, de tristeza sí. Si es que tuve depresión, me está preguntando. Sí. Y la verdad que yo pienso que sí, habré tenido por ahí por los 17, 18 años, sí. Hubo un momento de alejamiento, sí, tuve, sí. Y ahora que sos psicólogo te das cuenta, ¿verdad? Que en algún momento... Sí, porque sí, es una condición que todos tenemos, sí, llega a pasar por un cuadro depresivo, ¿verdad? De hecho, justamente por la historia a veces uno pasa, ¿verdad? Entonces sí, pasa, pero como conozco colegas también uno que pasaron por la bipolaridad y hoy están acompañando grupos de personas con bipolaridad. Sí, como toda persona me resfrié de mis emociones, como decimos, ¿verdad? Sí, ya pasé, y justamente la activación, que son ya las técnicas que vamos usando con las personas, sí, habrá sido por la adolescencia, justamente. Pero entonces, todas las personas, o sea, no somos inmunes a la depresión, no, entonces, para ¿verdad? Nada, no, cualquiera puede tener depresión en cualquier momento. Cualquier ser humano, cualquier persona puede tener, yo lo pasé también, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? En su momento, cualquiera, es como resfriarme. Por eso, siempre yo le digo a la persona, puede haber otras recaídas, está normal, si te engripaste una vez, o sea, podemos tener COVID, podemos tener otra vez COVID alguna vez, así nomás es, si no me cuido, voy a tener, así nomás. Pero ¿qué pasa con la negación? Te das cuenta que la persona tiene depresión, ¿verdad? Y le decís, no, yo no tengo depresión, yo estoy bien. No y ahí entra mucho el estigma que se tiene con la cuestión, entre comillas, mental, ¿verdad? Hay como un estigma de repente, como que hay una diferencia entre lo físico y lo mental, y no hay ninguna diferencia.
Siempre comparo como el ADN o la carga genética para ciertos tipos de trastornos físicos o psicológicos. Es como que le inflas un globo, ¿sí? Y en el punto más débil va a explotar cuando le metes mucha presión. Si yo tengo una predisposición a la diabetes y tengo mi tío que es diabético, supongamos, ¿verdad? Empiezo a comer gaseosa, no hago ejercicio, etc., hago muchas cosas, puedo, según mis genes, despertar ese trastorno. Lo mismo también en un cuadro depresivo. Si yo tengo familiares con depresión, un antecedente, puedo llegar a tener tranquilamente si no me cuido. Si no cuido lo que pienso, si no hago actividades recreativas, si no empiezo a cuidarme, evidentemente puedo tranquilamente. Claro que sí, hay una predisposición. Así como hay predisposición a lo físico, también hay predisposición a lo psicológico. Y ninguno es más que lo otro. Ninguno es ni más ni menos. Son así de iguales. De repente todavía hay como que cierto temor o cierto juzgamiento a eso. Y es totalmente igual. No hay ninguna diferencia. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de curación de una persona con depresión? Y mira que la restitución de la persona, digamos, depende. De hecho, las terapias que nosotros aplicamos se caracterizan por ser terapias breves. Las terapias basadas en evidencia, las terapias cognitivas, las terapias contextuales, dependiendo. Hay pacientes que en la 6ª sesión ya estamos, espectacular. Hay pacientes que en 12 sesiones ya estamos, ¿verdad? Hay pacientes que de repente en 12, 24 sesiones de repente recién. Depende mucho del recurso. Como te digo, la psicoterapia no es como la farmacoterapia. La farmacoterapia es enseguida, es tomás, ya está. Sin embargo, la psicoterapia es un proceso lento, empieza bajito y va subiendo. Entonces es un proceso lento, pero que apunta, ¿verdad? De hecho, las recaídas y todo eso se da menos en este tipo de enfoques que yo suelo trabajar, ¿verdad? Las terapias basadas en evidencia. Excelente. Y dentro de lo que es el ámbito de los jóvenes, ¿cómo nosotros, como personas que estamos en el ámbito también de la formación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para ayudarles? Y bastante, porque a veces, yo siempre digo, la pastoral juvenil, la fraternidad, las comunidades que ofrece la iglesia, ¿verdad? Siempre se dice que la iglesia es como una caricia que le da Dios al mundo, ¿verdad? Sirven mucho y tienen ese rol de contención. Siempre sí es importante y yo veo mucha apertura hoy en día de eso, es muy bueno en los agentes pastorales, inclusive los más jóvenes, ¿verdad? Los que son más o menos de mi generación, sí, ¿verdad? Como que ya hay mayor apertura, se dan esos temas para que justamente se pueda acoger a las personas, porque es una realidad. Y a veces los primeros auxilios psicológicos se da con los agentes pastorales, con el sacerdote, con la hermanita, ¿verdad? Con el líder juvenil. Entonces, sí, es importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo darnos cuenta? Justamente con esto que estamos hablando ahora. Es importantísimo porque son los primeros auxilios, ¿verdad? Que da la persona, te escucho, pero hasta aquí te puedo ayudar, entonces te derivo. Ayuda muchísimo a esos referentes que uno tiene a la hora de abrirse a otras personas. Muchísimas gracias, Jesús. Dale. Y en el último bloque vamos a ver cómo superar esto, a quién acudir, en qué momento acudir. Así que no se pierdan de este último bloque de Mundo Joven. Ya volvemos enseguida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con el pacto de confianza. NGO.
con más de Mundo Joven y en este último bloque vamos a hablar acerca del tratamiento para la depresión y algunos tips que nos va a estar dando Jesús para ayudar a las personas con depresión. Bueno, las terapias que tienen mayor evidencia estadística de que funcionan, así como sabemos que para el cáncer es la quimio, por excelencia, también dentro de la psicología clínica existen las terapias basadas en evidencia, ¿sí? Las terapias que tienen mayor evidencia de, digamos, de sacar de esos cuadros son las terapias cognitiva-conductuales, los modelos cognitivos, conductuales, las terapias de tercera generación que son muy nuevas hoy, que son las contextuales. Se habla mucho de la activación conductual, el registro de pensamientos, que ya son terapias que se van haciendo, ¿verdad? Digamos que de preferencia las terapias que mayor funcionan en estos casos son estas, ¿verdad? Eso es lo que disponemos, son entre comillas los mejores remedios psicológicos, ¿verdad?, que tenemos para estos casos, siempre, ¿verdad? Bueno, la terapia cognitiva, la terapia conductual, la activación conductual, la terapia contextual, el trabajo de valores, entran todos dentro de una gama. El clínico pues no se casa con ninguna escuela, solemos decir nosotros, sino que se basa en la evidencia para administrar lo que va a dar, ¿verdad?, a la persona. Lo que yo puedo sugerir acá es ya los métodos de autocuidado, ¿sí? Cada uno nos conocemos, ¿verdad? Cada persona conoce, y así como tenemos que cuidarnos de la diabetes o nos tuvimos que cuidar del COVID con el tapaboca y el lavado de manos, también tenemos que tener una higiene a nivel conductual, ¿verdad? Conducta sana, conducta preventiva, que nos ayude a regular, ¿verdad? Como te dije hace rato, ¿verdad? Yo me tengo que cuidar también, ¿verdad?, como profesional, porque comúnmente el estrés o los estresores ambientales pueden llegar a generar ciertos tipos de cuadros, ¿verdad?, ya sea una depresión, un trastorno bipolar, ansiedad, etc., ¿verdad? Entonces la persona se conoce, ¿verdad?, tiene esas conductas de autocuidado, suelo decir yo a mi familia de repente, ¿verdad? La actividad física, ¿verdad?, regular, ¿verdad?, comúnmente 2 o 3 veces por semana. No digo andar a trotar porque cada persona es distinto. A algunos le va mejor en el gimnasio, a otros mejor le va el trote, a otros mejor la zumba. Tratar de conectar con esos valores que a mí me ayudan a sobrellevar esta situación, ¿verdad? Tener ese grupo de amigos, ese recurso social, pero un grupo de alguna otra manera sano, ¿verdad? Digamos, un grupo donde yo me pueda sentir, digamos, con contención, ¿verdad?, que vaya también con mis valores, que me permita a mí, ¿verdad?, si tengo mi pareja, obviamente con mi pareja, que pueda yo conectarme, comúnmente estar siempre activo, buscar implicarme en actividades que a mí me hagan sentir bien, ¿verdad?, y cuidar mucho también mis pensamientos, ¿verdad?, porque el terapeuta, como solemos decir, lo que hace es nada más anda con una linterna detrás de la persona para mostrarle, aquí tenés que probar esto a ver qué tal, ¿verdad? Probar. Pero el autocuidado es muy importante, las actividades placenteras, recreativas, la salida con los amigos, el conectar con los demás, un viaje, un fin de semana, ¿verdad?, un desconectarme un poco. Estoy tan estresado con tantas actividades que hoy necesito desconectarme un poquito, ¿verdad?, para hacer tal cosa. Si me gusta bailar, irme a bailar, ¿verdad? Si me gusta salir a comer algo con los amigos, ¿verdad?, a tomar algo con los amigos, hacer esa actividad. Si me gusta irme a la cancha, empezar a conectar con esas actividades que a mí me ayudan a autocuidarme. La actividad física y sobre todo cuidar mucho. Siempre yo traigo este pasaje que es: cuida tu corazón porque en él está la fuente de la vida. Y siempre yo explico esto, ¿verdad?, también parafraseando a otro colega, ¿verdad?, cuando la Biblia dice corazón, se refiere a los pensamientos que yo voy teniendo. Y cuando yo dije al comienzo de terapia cognitiva, o sea, la forma en la cual yo estoy interpretando las situaciones de mi vida es lo que me está haciendo sufrir. O sea, estoy subjetivizando tantas cosas. Entonces, cuida tu mente, o cuida en realidad tus pensamientos, es lo que está queriendo decir contextualmente en el Antiguo Testamento el que escribió eso. Porque corazón después nomás pasó a ser acá cuando pasamos en Occidente, pero en Medio Oriente corazón es nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces hablaba mucho de eso en Medio Oriente, que tiene mucha influencia también oriental, ¿verdad?, de repente, ¿verdad?, por esas partes filosóficas, ¿verdad? Entonces sí hablamos de ese cuidado, de ese autocuidado, tanto de las ideas que yo tengo de mí, de las situaciones, de las personas, la flexibilidad sobre todo. No todo voy a poder controlar, no todo está en mi control, ¿verdad? Entonces sí, el proceso terapéutico ayuda mucho. Por eso una terapia, una estrategia en fin así no puedo darla, ¿verdad?, porque cada persona es distinta, ¿verdad? Pero sí es importante que cuando hay un cuadro depresivo, sí derivar al terapeuta,
porque es el especialista, el que conoce, el científico de la conducta humana, y cuando decimos conducta hablamos de pensamiento, emociones y comportamientos, y que conoce el mecanismo en el cual trabaja la conducta y puede darle estrategias a la persona para poder salir. Nosotros somos a veces, las personas, los agentes pastorales, podemos estar como escuchar, contener y derivar. Esa es la mejor ayuda que podemos hacer, ¿verdad? Y si la persona tiene el valor de la fe en este caso, se puede hacer ese acompañamiento, obviamente con el sacerdote, obviamente con el psicólogo, ¿verdad? Se ve sus recursos de amistades también, ¿verdad? Pero sí, tiene solución. No es que no tiene solución y tampoco es que estamos siendo víctimas de algo malo o nos falta Dios en nuestra vida, no pasa por ahí. ¿Y qué consiste esta terapia cognitiva? La terapia cognitiva plantea básicamente que, digamos, nosotros estamos a través de nuestra historia de aprendizaje, estamos viendo la realidad a través de ciertos anteojos, ¿verdad? Él dividió a partir de 3 anteojos, decía Aaron Beck, son los que van norteando nuestra vida o nos van mostrando o interpretando la situación. Algunos nos acostumbramos a ver el mundo a partir de anteojos oscuros, puede ser que haya una ventana acá, la realidad del otro lado es en colores, pero está polarizado mi ventana, entonces lo veo desde ese lado. Y esos pensamientos o esas reglas de vida, por ejemplo, a los 30 años una persona tiene que estar en la facultad casado con hijos. ¿Qué pasa si ya llego a los 30, no me recibo, no tengo hijos? Mi regla de vida, mi forma de pensar es la que me está generando ese malestar. Y ese malestar, que es la tristeza, la frustración, ¿verdad? Porque la tristeza es la emoción genérica, ¿verdad? Puede generar los distintos ya cuadros que pueden llegar a ser depresivos. Excelente. ¿Algún mensaje importante que quieras dejar a la teleaudiencia? Y el mensaje que yo siempre suelo decir es esto que ya dije, ¿verdad? Cuida tu corazón porque en él está la fuente de la vida. Yo siempre me voy a quedar con eso. Y que la fe y la razón son 2 alas que conducen al alma a la verdad, decía el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? O sea, cierto, Dios está con nosotros, nos cuida, ¿verdad? Nos quiere mucho. Sin embargo, también su amor se manifiesta a través de los profesionales también de la salud, a veces de la medicina, ya sea la farmacoterapia, ¿verdad? Y también a través de la psicoterapia. Es un don de Dios, es una gracia de Dios, la razón, ¿verdad? La ciencia misma, que hoy a través de esto Dios nos ofrece. Antes en el neuropsiquiátrico o en los psiquiátricos de repente se lo bañaba con agua fría y no pasaba por ahí la cuestión, ¿verdad? Entonces Dios mismo le da ese realce al hombre de restituirle en su condición. Entonces siempre son mis 2 eslóganes, ¿verdad? Para poder proseguir en la vida. Muchísimas gracias, Jesús. Este programa realmente fue muy educativo, muy formador. Esperamos que le haya servido a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por seguir este programa un domingo más compartiendo con nosotros. Así que síganos en las redes sociales, ayúdenos a que este programa esté al aire siempre. Así que un gran abrazo a todos, que tengan un bendecido día. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros también. Este Gracias programa. por la invitación. Y nos vemos en una emisión más de Mundo Joven.